Innistrad. Noche de juegos familiar. Creada solo para matar y conquistar, la legión de las máquinas pirexianas es prácticamente imparable. Pero, ¿podrán sobrevivir a una disputa familiar Sekani? Mi querido hermano, ¿cómo me gustaría que me visitaras aquí en Engeltrum? Los terrenos son encantadores y los ángeles que una vez reclamaron este lugar han dejado una sorprendente variedad de herramientas destinadas a la destrucción y desmantelamiento de los muertos. En su prisa por deshacer los trabajos de tu especie, querido hermano, se convirtieron en expertos carniceros de scabs. Creo que te beneficiaría recorrer sus talleres y por supuesto los terrenos están propiamente deshonrados. Después de su larga ausencia y la ocupación de tantas cosas desagradables, realmente lo encontrarías muy relajante. ¿Yo? Ciertamente lo hago. Sé que te duele el orgullo por no haber elegido establecerme en Havengull, incluso después de dejar atrás a mi amado Thraven. ¿Cómo debe doler tener a tu amada hermana tan cerca y sin embargo negarse a cruzar las puertas de tu estéril e industrial ciudad? Pero no temas, querido hermano, porque sigo estando lo suficientemente cerca para que me visites. Si no pusiste las necesidades de tu investigación por encima de las de tu única familia sobreviviente, si no me hubieras exigido ya que hiciera descansar a nuestros padres, seguramente estarían arrastrándose para regañarte ahora. Desafortunado. Burla sin inspiración de un llamanecrófagos. Lo que haces no es más que una pálida imitación de mi arte, y nunca se elevará más allá del nivel de la simple ciencia al de la imponente inspiración. Esas ramas blancas en el cielo de la medianoche eran una hermosa exhibición, como un relámpago enrejado. ¿Fue eso lo que hiciste, hermanito? Tal vez hayas encontrado tu verdadera vocación y finalmente puedas dejarme a los muertos como es debido. Te desearía lo mejor, pero hace mucho tiempo que te has protegido de todo lo que no sea miseria. Así que solo te desearé paciencia, que sobrevivas lo suficiente como para ver todo lo que has construido caer en polvo y pudrirse hasta quedar en nada, como debe hacer algún día tu supuesto genio. Tu adorada hermana, Giza. Giza. No me arrepiento de haber elegido decirte que mi laboratorio era demasiado pequeño para los dos. Muchas gracias. ¿Y si lo tomaste como si te ordenara que te fueras de Havengull por completo? Eso está en tu cabeza, no en la mía. Nunca te pedí que vinieras aquí. Nunca te pedí que te mudaras conmigo. Ve a molestar a Yadar. Estoy seguro de que ese patán anticuado está tramando algo horrible y aburrido en lo que podrías involucrarte. Si se lo pidieras muy amablemente. Yo, en cambio, estoy muy ocupado. Los cadáveres han estado apareciendo en el estuario últimamente, y estos desafían todos los intentos de sutura. Ludevic me ha dado el gran honor de investigar este fenómeno y simplemente no tengo tiempo para tus payasadas. Ve a jugar con algo muerto y déjame en paz. ¿Líneas blancas en la noche? No, esos son un fenómeno natural de algún tipo, y nada mío. Si el cosmos desea hacerte pedazos es asunto tuyo, y mientras permanezca fuera de mi laboratorio lo dejaré en paz. Te sugiero que hagas lo mismo. Geralf. El aburrimiento y Giza Sekani no eran buenos compañeros. Se habían reunido muchas veces a lo largo de los años, para una tarde o una escapada el fin de semana, pero esos encuentros inevitablemente terminaron con la población local tratando literalmente de escapar, mientras Giza se reía y llamaba a sus parientes muertos desde el suelo para hacer las cosas más interesantes. Thraven había sido aburrida después de que todas las personas vivas se habían ido, y ella se quedó sin nadie para hacerle compañía, excepto su amado muerto. Havengull no era mucho mejor. Ciertamente tenía más que su justa parte de los vivos, cada uno de ellos listos para la tumba, pero estaban tan preocupados por los placeres mezquinos y la ciencia tonta que apenas eran divertidos. Incluso su propio hermano, querido y repugnante Geralf, estaba más interesado en su investigación que en mantenerla entretenida. Vaya, ella había accedido a una ronda de su podrida necroguerra con reglas y todo. Y aún así él se había quedado en su mesa de dibujo dejándola hacer su propia diversión. El Engeltrum fue divertido. Ver sus queridas creaciones profanar las obras de los ángeles era delicioso. Y volvía a ser divertido con el amanecer de cada día, mientras el sol luchaba por purificar lo que había ensuciado durante la noche. Ninguno de los vampiros locales la molestaba por miedo a Yeleva. Y Yeleva no había estado dispuesta a acercarse a ella desde que un único encuentro fortuito dejó al mago no muerto con la clara impresión de que devorar la mente de Giza de alguna manera dañaría la suya. Como si algo pudiera mejorarse con la influencia de Giza Sekani.
Se sentó en el borde de una pared que se desmoronaba, dejando que una serpiente no muerta se deslizara entre sus dedos, desprendiendo piel y escamas con cada movimiento. Y esperó a que sucediera algo. Al igual que un pájaro carroñero, descubrió que si esperaba lo suficiente, siempre sucedería algo, y luego podría sucederle a lo que fuera. La paciencia era a menudo su propia recompensa. Un pequeño grupo de figuras bípedas salió arrastrando los pies del río Silverlyn. Sus pieles brillaban plateadas a la luz de la tarde. Giza se levantó, dejó caer su serpiente y se movió para mirar más de cerca. La plata no era un artefacto del río, era la luz que brillaba en parches de metal duro y dentado, como si estas personas pertenecieran a su hermano. Giza se iluminó. Quizás su hermano estaba aceptando la oferta de un juego después de todo, pero las figuras caminaron a grandes zancadas, en lugar de arrastrarse. Y mientras ella observaba, una de ellas sacó una espada que brillaba con una especie de sustancia reluciente, similar al aceite, cortando limpiamente en dos a uno de sus dulces e inocentes necrófagos. La boca de Giza se abrió en furiosa conmoción. Geralf fue quien insistió en que jugaran con reglas estúpidas, no ella. Y sus reglas incluían enfrentarse en un lugar y tiempo predeterminados, una regla que ella había estado dispuesta a pasar por alto a cambio de la oportunidad de jugar, y una prohibición contra las espadas mágicas. Espadas que brillaban con arcoíris tóxicos y podían partir a un necrófago que definitivamente contaba como mágico. Giza frunció el ceño, silbando una nota larga y baja. A su alrededor, los muertos que habían resucitado para divertirse se volvieron hacia el grupo de la orilla. Ella volvió a silbar y comenzaron su avance. Las personas metálicas, que no eran scabs después de todo, a juzgar por la forma en que sangraron aceite negro, no viscus vitae. Cuando sus obedientes creaciones los desgarraron miembro a miembro, lucharon brillantemente y duro, pero al final fueron superados en número por un factor de decenas. Giza esperó hasta que dejaron de moverse cuando los empujaron. Luego se deslizó de la pared y caminó lenta, deliberadamente hacia el estuario. «No fuiste invitado a jugar con nosotros», le dijo a uno de los cadáveres más intactos, mirando sus ojos abiertos y vacíos. «Pero ahora puedes unirte al juego si quieres». Ella silbó, más fuerte esta vez, y observó cómo el cadáver se empujaba, tambaleándose desde el suelo para unirse a su tesoro restante. «Muy bien», dijo y se alejó. El sonido de algo cayendo la hizo volverse y fruncir el ceño. El necrófago al que acababa de llamar estaba tirado en el barro, inmóvil. Giza silbó, alcanzando la sensación de muerte casi palpable que flotaba en el aire a su alrededor, y no encontró ni rastro de la fuerza motivadora de su llamada de necrófago dentro del cadáver. No era un demonio, era solo un cuerpo, solo carne. Lo llamó de nuevo subió, y de nuevo bajó tan pronto como permitió que su atención divagara. Con los ojos un poco abiertos y el corazón latiendo un poco rápido, Giza se acercó al cadáver tocándolo con la punta de su bota. No reaccionó. Esto nunca le había pasado antes a ella. Silbando para que sus necrófagos la siguieran, se retiró a las paredes del Angeltrum. Era hora de llamar a un pájaro mensajero. Era hora de hablar con su hermano. «Querido triturador de carne, tu mensaje más reciente no fue bien recibido y empiezo a arrepentirme de haberme acercado tanto a ti. ¿Fuiste responsable de las ridículas abominaciones que se arrastraron desde el estuario esta tarde para arruinar mi hermoso día? Lo que hayas hecho con estos cadáveres es vil e inapropiado. Se niegan a responder apropiadamente a los buenos y honestos llamados de necrófagos, pero insisten en desplomarse en montones sin vida tan pronto como les doy la espalda. Has hecho algo que hubiera creído imposible, querido hermano. Has arruinado a los no muertos. No vuelvas a hacer esto. Sin amor, Giza». Postdata. La espada fue un truco desagradable. Tú eres el que dijo que nada de espadas, y ahora le das a tus terribles errores de ciencia espadas cubiertas de aceite para atacar a mis criaturas. Mala forma, Geralf, mala forma. Querida Giza, no dejes que el aceite te toque. Sé que eres inteligente, hermana mía, por haber vivido tanto tiempo. El aceite que viste es un contagio que llevan los cuerpos que han salido del estero. Un antiguo socio de Ludevic vino de visita recientemente. Era un hombre muy extraño, incluso para los estándares locales, con cabello blanco y modales fríos. Los dos pelearon por mucho tiempo. Antes de que el hombre partiera, Ludevic me habló de estos invasores poco después y dijo que se les llaman propiamente pirexianos. Sin relación, eligió confiarme la defensa de Havengull mientras visita a un exalumno en Selhoff. Estas criaturas no son mi creación, pertenecen a Pirexia y buscan destruir todo lo que hace a Innistrad. Desean transformar nuestro glorioso hogar en un puesto avanzado más en su largo camino hacia el Imperio. Ahora que han llegado a Havengull,
Necesitaremos encontrar una manera de detenerlos, o todos, incluso los muertos, pueden perderse. Un punto a nuestro favor. Parece que su aceite afecta primero a la mente viva y por lo tanto no puede infectar a los muertos resucitados de Innistrad, ya sean necrófagos o scabs. Podemos combatir con seguridad a estos pirexianos cuando tan pocos lo hacen. Admito que envidio la capacidad de influir en ellos a su lado, aunque sea brevemente. No puedo levantar un cadáver que ha sido contaminado por su aceite, por muy hábilmente que cosa. Y estoy limitado por la necesidad de evitar mi propia infección. Geralf. Giza miró entre la carta y el estuario, que hervía y palpitaba con la masa de los cuerpos que ahora salían de él. Estos pirexianos venían en todas formas y tamaños, desde humanos hasta hombres lobo transformados y otros horrores deliciosos. Serían un excelente oponente. Aunque sus números son impredecibles, significaban que no podían ser su oponente por sí solos. Rápidamente anotó su respuesta y la ató a la pierna del mensajero de Geralf, cosa que él había enviado de vuelta en lugar de su buen, honesto cuervo no muerto. Hermano, si alguien va a destruir Innistrad, seremos nosotros. Propongo necroguerra, nosotros unidos contra Pirexia. El ganador se lo lleva todo. Si gano, puedo tener Havengold. Si ganas, cosa que no pasará, ya que finalmente has admitido mi superior poder, te concederé el Angeltrum, mientras regreso a Gavony. Hagamos algunos estragos. Tu hermana, Giza. Giza. Ya estás, Geralf. La primera salva de Geralf en la pelea fue más o menos lo que Giza habría esperado. Una ola de terribles creaciones invadió los muros de Havengold para encontrarse con los pirexianos entre el río y la ciudad. Muchos de ellos tenían 3 o más brazos. Algunos tenían 3 o más cabezas. Eran horrores más allá de la comprensión y chocaron contra la creciente ola de pirexianos sin dudarlo. Mirando desde las paredes del Angeltrum, Giza asintió. Los pirexianos estaban centrando su atención en la ciudad, en general dejándola sola. Esto cambiaría una vez que la batalla comenzara en serio. Estaba segura, pero por ahora podía mirar. Su hermano era creativo, tenía que admitirlo. Tortugas de lomo escarpado se elevaron sobre los pirexianos en alas de águila solo para caer del cielo y explotar cuando tocaron el suelo, salpicando a los pirexianos con metralla y baba que devoraron su carne picada en aceite. Aún así, sus cascos fueron derribados rápidamente, y aunque mostró una cantidad notable de creatividad, para él, en las fusiones que lanzó al ejército contrario, todavía estaba demasiado apegado a la idea de la forma humana. Su imaginación era su límite, y Geralf siempre había sido profundamente limitado. Giza suspiró. Era hora de que ella se involucrara. Bueno, no sería un juego si ella no pudiera ganar. El aire estaba tan denso con las muertes residuales de miles de personas en Innistrad que podía sentirlo en la parte posterior de la lengua cada vez que inhalaba, iluminando su mente como un fuego artificial explotando en el cielo. Así que inspiró profundamente, tirando como tanto de esa muerte en sí misma como pudo contener, hasta que sintió que estaba a punto de estallar. Entonces ella silbó. Era una nota larga y grave, y los pocos seres vivos que estaban lo suficientemente cerca para oírla se estremecieron, sintiendo como si sus huesos quisieran liberarse y unirse a la interminable cosecha de los muertos. Sus esqueletos se retorcieron y luego se asentaron sin ser forzados. Y en lo profundo del lodo del estuario, muy lejos de las murallas de la ciudad, algo se movió. Giza dejó de silbar y soltó una risotada de alegría maníaca cuando el dragón lunar no muerto que había llamado desde el fango se elevó, majestuoso, hacia el cielo. Sus alas estaban llenas de agujeros, pero quedaba suficiente de la membrana coriácea para permitirle atrapar y trepar en el aire, impulsándose cada vez más alto. Los necrófagos más ordinarios se levantaron del lodo y se arrastraron hacia las fuerzas pirexianas, gimiendo y lamentándose ante su desafío. El dragón lunar se elevó sobre ellos y mientras volaba rugía. Veamos a Geralf superar eso. Giza se recostó con aire de suficiencia para observar la carnicería, solo para enderezarse de nuevo cuando otro dragón lunar se elevó de la masa pirexiana, salpicado de tubos y goteando con más de ese maldito aceite. Después de la advertencia de Geralf, se había mantenido bien alejada del asunto. Como había prometido, no molestó a sus seres queridos fallecidos, pero aún así llegó a todas partes y oscureció los detalles más finos de la pelea. Quizás lo más importante, las criaturas que mostraban rastros de él ya no se preocupaban por la autoconservación. Estaban tan dispuestas a morir por Pirexia como sus necrófagos estaban dispuestos a morir por segunda vez por ella. Tal vez por eso no quería quedarse con los juguetes pirexianos. Tal vez eran su propia forma de muertos vivientes.
Y al igual que los desagradables fluidos que Geralf y sus compañeros cocedores usaban para reanimar a sus scabs, el aceite significaba que no podía traerlos de vuelta por segunda vez. Fueran lo que fueran, era mejor que los scabs. Un scab roto estaba roto para siempre, y ninguna cantidad de llamadas y halagos lograría que se levantara de nuevo. Al menos un pirexiano roto podía ser útil, incluso si requería más trabajo del que valía. Los dragones lunares chocaron entre sí cuando las líneas de pirexianos y necrófagos chocaron. Su dragón lunar tenía dientes dentados de metal y los utilizó para abrir el vientre de su creación, arrojando sus entrañas podridas sobre los luchadores de abajo en una maraña húmeda y descuidada. La repentina pérdida de masa otorgó al dragón lunar de Giza un impulso, lo que le permitió levantarse varios metros por encima de su oponente y arremeter contra él desde arriba, con las mandíbulas apretando el cuello del otro dragón justo debajo de la cabeza. El dragón lunar pirexiano trató de quitárselo de encima, pero la altura superior del dragón lunar de Giza lo dejó con la ventaja, y pronto, ambos se estrellaron contra el suelo, donde su dragón le arrancó la cabeza al otro antes de meterse en la refriega por su cuenta. Piernas, amarre de cola, sus alas estaban destrozadas, sin posibilidad de reparación, pero había obligado a las fuerzas de Pirexia a gastar parte de su propia defensa aérea. El hecho de que no hubieran usado al dragón lunar contra las tortugas voladoras de Geralf probablemente significaba que habían estado planeando algo al respecto, y ahora ella lo había estropeado. Presumida, Giza dirigió a sus necrófagos más adentro de sus fuerzas, viendo cada uno que perdía como un costo razonable por las extremidades que estaban arrancando de sus oponentes. Notó que los pirexianos sin cabeza tendían a quedarse abajo, a menos que hubieran movido sus mentes a otras partes de su cuerpo. Algunos de ellos tenían caras incrustadas en sus pechos, lo que implica una disposición de órganos mucho más aerodinámica. Esos, silbó a sus necrófagos para que apuntaran a donde supuso que estarían los nervios que controlaban, con el objetivo de incapacitar tanto como matar. Los pirexianos parecían tener tan poca preocupación por sus caídos como sus necrófagos. Los cuerpos, una vez que caían, tendían a permanecer así. Eso era bueno. Ocasionalmente intentaron arrastrar a los cadáveres más intactos para poder construir nuevos pirexianos a partir de los restos, como si aspiraran a tomar el lugar de su hermano. Eso era malo y travieso y no debía permitirse. E incluso mientras todo esto sucedía, aún más pirexianos surgieron del estuario. Mientras les fruncía el ceño, uno de sus dragones marinos levantados que estaba usando como centinelas alrededor del Angeltrum graznó una fuerte y furiosa advertencia, y ella se giró para mirar en esa dirección. Más pirexianos se acercaban por tierra, y estos parecían menos propensos a ignorar su fortaleza que los que encontraban en el estuario y la ciudad. El camino actual de esta segunda fuerza los llevaría directamente más allá del Angeltrum. «Dije de 3 vías, no de 4», dijo furiosa, poniéndose de pie. «¡Malos pirexianos, tramposos!» Y adelante marchó el ejército invasor. Dentro de los muros de Havengull, Geralf cosía como nunca antes había cosido, arrojando cuerpos sobre las mesas, moviéndose entre ellas con una velocidad que hablaba del montaje más que de arte. Sus manos enguantadas temblaban cuando volteó un cuerpo particularmente maltratado, buscando las señales reveladoras del aceite pirexiano. Aquí, en privado, donde ella nunca lo sabría, podía admitir que el arte de Giza era superior al suyo en este único y solitario aspecto. No tenía por qué ensuciarse las manos si no quería. Y con frecuencia quería hacerlo, pero este juego no arriesgaba su vida como arriesgaba la de él. Sus scabs estaban bajo estrictas instrucciones de evitar cadáveres contaminados, pero no había mucho que un cerebro podrido pudiera hacer para verificar el estado de las cosas que le llevaban. La mayor parte del trabajo seguía siendo suyo. Al menos había muchos cadáveres por encontrar. Incluso cuando un soldado pirexiano mataba a alguien, el cuerpo no siempre estaba contaminado, y sus scabs le traían materias primas casi más rápido de lo que podía coser. El empedrado del cadáver fue la parte más larga del proceso, ya que no podía confiar las costuras a nadie más, y todos sus asistentes vivos estaban no disponibles en ese momento. Una vez que los cuerpos estuvieran correctamente ensamblados, podría unir las placas de unión a los elementos clave de su creación, evitando que los donantes individuales del cuerpo se desgarren cuando vuelvan a la vida, y comenzar a formar la viscus vitae a través de la tubería que había instalado previamente para drenar la sangre y el licor de las venas existentes. Mientras eso sucedía, ya se estaba moviendo hacia el siguiente cuerpo o cuerpos en la fila, alcanzando la aguja y comenzando a cantar el vox quietus, que despertaría a la criatura. No tuvo tiempo para la instrucción y educación normal que seguiría. En cambio, tan pronto como su scab renacido se levantara,
todavía desconcertado e inocente del mundo que lo rodeaba, sería armado, equipado con la información básica sobre qué era un pirexiano y cómo destruirlo, y enviado a defender la ciudad, o al menos lo que quedó de la ciudad. Los pirexianos ya debían haber atravesado las puertas y los gritos fuera del laboratorio se estaban volviendo menos frecuentes, haciéndole sospechar que la población de Havengold estaba disminuyendo mientras él trabajaba. Mientras el laboratorio permaneciera seguro, su trabajo continuaría, y gracias al genio de Ludovic tenía tantos túneles y salidas secretas para empujar a los scabs que los pirexianos nunca averiguarían dónde estaba, o al menos eso esperaba. Se estaba moviendo a otra mesa cuando las puertas del mayor de estos túneles ocultos se abrieron y un grupo de los scabs que había puesto a recolectar materias primas entró, medio cargando y medio arrastrando una enorme bestia. Geralf parpadeó. «Ponlo en la losa grande», dijo. Giza estaba dirigiendo a otro grupo de necrófagos para arrancar a los pirexianos de las murallas de Angelturm, cuando un rugido se elevó desde la dirección de la ciudad. Ella cambió. Lo mismo hicieron los pirexianos. Sus necrófagos, siendo mucho más difíciles de distraer, siguieron atacando, haciendo una sólida incursión en el enemigo. Una imponente bestia pasó por encima del muro de Havengold. Sus cuernos sobresalían hacia arriba de su grueso cráneo caprino como manos extendidas llenas de musgo y colgajos de piel coriácea. Sus piernas largas y robustas aumentadas con pistones, y lo que parecía un oso entero muerto. Sin alas esta vez, pero aún así era razonablemente impresionante para uno de los esfuerzos de su hermano. Giza se rió y aplaudió cuando el gigante colosal comenzó a pisotear a los pirexianos. ¿Dónde habían logrado encontrar la cosa los scabs de Geralf? Parecía una de las criaturas que a veces se encontraban en los bosques donde Gabony lindaba con el bosque de Kessig. Nunca había visto uno tan cerca del mar. Debe estar quedándose sin materia prima si está enviando a sus grupos de carroñeros tan lejos de la ciudad. Bien, no podía permitir que un reparador de carne sin valor tuviera el juguete más grande en el campo de batalla. Clavando los talones en la piedra bajo sus pies, Giza penetró profundamente en la energía de una Innistrad herida, atrayendo la muerte hacia ella hasta que sus venas hirvieron y su sangre fue fuego, hasta que pudo sentir cada cosa muerta y moribunda en kilómetros a la redonda. Así, armada contra el mundo de los vivos, empezó a llamar. Ni un silbido esta vez, sino una canción a todo pulmón, gimiendo sus demandas al espacio más allá de la tumba. Estiró y alcanzó, buscando el objetivo más grande que pudo encontrar, y su poder de búsqueda rozó algo terrible, vasto y quitinoso. Enterrado en el lodo en el fondo mismo del estuario de Silverland. Había estado ahí por un tiempo, arrastrado por poderosas corrientes, pero estaba lo suficientemente fresco como para responder cuando ella cantaba, agitándose bajo el agua. Con un rugido de furia y rompiendo los 9 juegos de terribles garras, el nuevo y terrible juguete de Giza se levantó del fondo del estuario y comenzó a avanzar pesadamente hacia la tierra en fila tras fila de patadas afiladas y dentadas. Combinaba las garras de un gran cangrejo, los tentáculos de un kraken y el cuerpo quitinoso de una langosta en una configuración horrible que nunca debió verse sobre las olas. Los pirexianos que aún no estaban comprometidos con la gran bestia de Geralf se volvieron hacia esta nueva amenaza, reconociéndola como un posible final de la batalla si no se le eliminaba. Los sobrevivientes que habían estado tratando de romper el Angelturm se separaron de los necrófagos aún agresivos y se movieron para unirse al resto de su compañía, formando una fuerza mayor entre la criatura y Havengold. Jadeando y cansada por el esfuerzo, Giza se hundió en su asiento, riendo mientras observaba al ejército pirexiano estrellarse contra su coloso acorazado. Apuñalaron, cortaron y desgarraron blandiendo esas relucientes espadas y golpeando con garras o colas de escorpión que goteaban aceite de sus puntas. Y su nuevo juguete favorito los partió en 2. Las garras cortaron como tijeras a través de los torsos pirexianos. No tenía la precisión para apuntar al cuello cada vez, pero sus necrófagos estaban ahí, limpiando, decapitando y desmantelando mientras la criatura pasaba. Las fuerzas en la muralla de la ciudad estaban cortando las piernas del gigante de Geralf, y con un bramido final que hizo temblar la tierra, cayó, estrellándose contra el suelo y aplastando a varios pirexianos en el proceso. Sus compañeros intentaron en vano librarlos. Luego se movieron para unirse al asalto contra la criatura de Giza. La terrible bestia marina continuó partiéndolos en 2, pero sus piernas, acorazadas como estaban, seguían siendo su punto más débil. Eran delgadas e insuficientes para la locomoción en tierra, restringiendo su velocidad y abriendo sus articulaciones para atacar. Los pirexianos comenzaron a cortarle las piernas. Giza dejó de reír.
Miró a los pirexianos cortando las piernas debajo de su criatura. Al igual que el gigante anterior, cayó, y su tamaño era tal que la parte superior de su cabeza destruyó una parte de las murallas de la ciudad. Giza, aunque exhausta, silbó a otro enjambre de necrófagos más ordinarios, poniéndolos a defender su propia fortaleza. Tal vez la tonta regla de Geralf de nunca atacar a nadie en su cuartel general no era tan tonta después de todo. Giza, querida hermana, este terrible nuevo oponente se mueve demasiado rápido para nuestros recursos, a menos que los reunamos. Si bien mi ciencia destruye cadáveres para su uso, incluso como Pirexia los destruye para el mío, ambos sabemos bien que puedo hacer uso de los cuerpos que ya ha desechado, pero solo si rescinde su reclamo sobre ellos. Mis scabs están listos para recuperar nuestros mayores logros de las murallas de la ciudad, y creo que pueden hacerlo sin sufrir pérdidas inaceptables. Si ambos enfocamos nuestras tropas en los pirexianos en esa área, solo deja tu langosta gigante a mi cuidado y podemos cambiar el rumbo de la batalla a nuestro favor. Geralf. Giza, que había estado de mal humor por la pérdida de su bestia, decidió enfurecerse. Enfureció la carta de Geralf justo sobre el borde de la pared, hacia la batalla de abajo. Rompió con ira el scab que había usado para entregarla en varios pedazos. Y cuando eso no fue suficiente, arrasó una serie de rocas tras la carta, arrojándolas tan fuerte como pudo. Lamentablemente, y a diferencia de cuando eran niños, su rabieta no logró nada más que raspar su garganta, romper un mensajero perfectamente bueno y atraer la atención de varios pirexianos. Llamó a un grupo de necrófagos cercanos para que los atacaran antes de que pudieran comenzar a escalar las paredes. Luego tomó su kit de cartas, que había tenido a mano para dar una respuesta amable a la inevitable rendición de Geralf. Mejor dejarlo reparar un juguete roto que quedarse sin cadáveres sin forma de escapar de las fuerzas pirexianas. Fueran lo que fueran, era algo en lo que no tenía ningún interés en convertirse. Cuando ella muriera, se levantaría de la tumba de la manera correcta, como siempre lo hacía un Sekani. Querido y abominable hermano que hace gárgaras con cartílago, mi langosta está muy rota. Supongo que no puedes empeorarlo. Si tus creaciones pueden arrastrarlo de regreso a tu pequeño laboratorio, lo dejaré ir. Pero me lo debes. Giza. Geralf no se molestó en responder antes de poner a sus scabs para recuperar los cuerpos de ambos monstruos. Los arrastraron por encima del muro, aplastando varias casas y por las calles hasta una plaza generalmente utilizada para mercados y reuniones cívicas. El problema con este plan era que el laboratorio nunca contendría a ambas criaturas. Había sido una lucha por sí misma conseguir que el gigante entrara solo y luego saliera de nuevo. Para realizar este acto científico tan épico, tendría que exponerse a la posibilidad de un ataque. Varias de sus creaciones más grandes ya habían sacado del laboratorio el equipo que necesitaría mientras un grupo de cazadores eliminaba a los pirexianos cercanos, que incluían, lamentó notarlo, algunos lugareños a los que había estado vigilando para una eventual adquisición. Una vez que Ludevic aprobara aventar a la población, bueno, ahora estaban arruinados, junto con tantos otros, pero nada de eso importaría una vez que su creación se levantara. Una vez que lograra esto, sería reconocido oficialmente como el mejor cocedor que jamás haya existido. Agarrando el taladro que necesitaba para crear costuras a través de la armadura quitinosa de la bestia, sonrió para sí mismo y se puso a trabajar. Esta sería su obra maestra, su mayor y más terrible creación, y cuando se levantara, todo Innistrad sabría su nombre. Giza silbó frenéticamente, tomando el control de los pirexianos caídos y usándolos para golpear a sus antiguos aliados hasta matarlos antes de dejarlos ir y buscar cadáveres más honestos. Estaban casi fuera. Los muertos aparentemente inagotables de Nefalia estaban cerca de estar, agotados. Muy pronto su ejército se rompería y mientras las creaciones de Geralf estaban haciendo todo lo posible para mantener la línea, su hermano inútil había dejado de agregar nada a la lucha tan pronto como ella liberó a su bestia rota, envuelto en su pequeño experimento de nuevo, sin duda, y demasiado preocupado como para preocuparse por las necesidades de Giza. Los problemas de Giza. El hecho de que Giza estaba a punto de ser invadida por los pirexianos. Un bramido familiar que hizo temblar la tierra se elevó desde detrás de los muros de Havengold, subrayado con un profundo sonido de gorgoteo, como si se estuviera elevando a través de un lodo espeso. Giza apartó los ojos de la pelea el tiempo suficiente para volverse y ver la indescriptible fusión del gigante y la pesadilla acuática mientras se elevaba desde la ciudad, con las garras chasqueando y las astas listas para atacar. Sus nuevas piernas eran más largas y saltaba fácilmente sobre las paredes mientras cargaba contra la masa pirexiana. Sus garras afiladas cortaban a los pirexianos en dos, dejando sus cuerpos esparcidos por el suelo. Sus cascos los golpearon rápidamente hasta convertirlos en papilla,
dejándolos demasiado rotos para levantarse de nuevo, incluso antes de que Giza silbara a sus necrófagos para que regresaran a la refriega para aliviarlos de la carga de tener cabezas. Los pirexianos en sus muros se apresuraron a tratar de cambiar el rumbo de la pelea. Demasiado tarde. Giza silbó y Geralf se rió, observando cómo caían las últimas fuerzas atacantes, gritando ante la marea de muertos. La fogata había sido idea de Giza, por supuesto. Los scabs eran notoriamente inflamables, mientras que sus necrófagos solo ardían tan rápido como lo harían las personas vivas. Aún así, tenían que hacer algo con los pirexianos muertos, ya que eran inútiles para todos los propósitos nigrománticos decentes. Los hermanos se sentaron en la muralla de la ciudad de Havengold, viendo cómo sus creaciones alimentaban el fuego, disfrutando de la paz momentánea. Y luego Geralf tuvo que ir y arruinarlo. «Te extrañaré, hermanita». «¿Me extrañarás? ¿Por qué me extrañarías?» Geralf se encogió de hombros, con los ojos en el fuego. «Pues porque vas a regresar a Gavony, por supuesto. Los términos de nuestro acuerdo, como recordarás. Si gano, me darías el Angel Term y te irías». «No podrías haber ganado si no te hubiera dado mi juguete, Geralf. ¿Eso no cuenta como una victoria? No me iré a ninguna parte». «Sí, pero tu juguete era tan vital que se derrumbó tan pronto como terminó la pelea». «Por favor». Incluso con piernas nuevas, la gran bestia no estaba equipada para existir fuera del agua, y se había derrumbado poco después de la batalla, rota más allá de la capacidad de reparación de Geralf. «Ninguno de los dos ganó», espetó Giza. Los dos continuaron discutiendo mientras los supervivientes de Havengold se apiñaban en sus casas. Ejércitos de muertos vivientes formaban cuadratura en la amplia llanura fuera del estuario, listos para reanudar su eterna lucha. Algunas cosas están incluso más allá de la capacidad de Pirexia para cambiar.